Estamos en un momento de la historia en que pareciera que hay una obsesión tremenda por ser felices. Buscamos estas acciones, atajos que nos permitan disfrutar de aquellos destellos de felicidad. Comida, redes sociales, alcohol, y no es que esté todo mal, pero se vuelven autodestructivas cuando reemplazamos, estas cosas por el verdadero sentido que le tenemos a la vida. Este concepto de sentido a la vida, los japoneses lo llaman Ikigai. Hoy en día se sabe que este Ikigai nos puede ayudar a aumentar nuestra salud física, mental, y que también, claro, nos puede aumentar lo que es la felicidad. Todos nosotros nos encontramos librando una batalla en algún tema de nuestra vida. Estamos sufriendo constantemente por algo, ya sea cuestiones económicas, de salud, familiares, personales, profesionales. Siempre hay algo que nos preocupa. ¿Y cómo libramos esas batallas? ¿Cómo las manejamos? ¿Cómo las gestionamos? Y justamente lo que debemos utilizar o va a marcar la diferencia es la felicidad. La felicidad nos va a ayudar a conectar con esas pequeñas cosas que nos ayuden a sentir bien, que nos hagan sentir felices a lo largo de nuestro día. Y que todo lo malo que nos pase en nuestro día a día sepamos gestionarlo, para poder manejarlo, controlarlo y sobrellevarlo de la mejor manera. Entonces la felicidad está de la mano con lo que es la plenitud, el sentirnos satisfechos, a gustos, contentos con lo que tenemos hoy en día. Cualquiera puede enojarse, pero enojarse con la persona correcta, en el momento correcto, con la intensidad correcta, eso no es fácil. Y bueno, el día de hoy nos toca ver lo que es el tema de inteligencia emocional. Me hubiera gustado poder impartirlo, este tema, de forma presencial, pero bueno, por cuestiones de contingencia y toda esta parte, pues bueno, se hará de manera virtual. Y bueno, el día de hoy vamos a revisar estos dos conceptos, lo que son emociones básicas y qué es la inteligencia. Vamos a comenzar con lo que es la definición de las emociones básicas. ¿Qué son estas emociones, no? ¿Por qué las encontramos en nuestro día a día y por qué es tan importante que las conozcamos? El objetivo que tenemos el día de hoy es fomentar nuestra inteligencia emocional, otorgando herramientas sociales y cognitivas para aumentar la resiliencia. Y bueno, aquí les puse una imagen que a mí en lo personal me parece bastante interesante, bastante asertiva, y nos dice de la siguiente manera. Dice, las emociones son como la sal, el limón y el chilito que le da sabor a la vida. Sin las emociones sería un aplaneamiento afectivo tremendo, no habría bajas, no habría altas, nos mantendríamos todo el tiempo en un mismo estado emocional. Y sería muy aburrido eso, ¿no creen? Entonces las emociones como tal, ya sean emociones positivas, si quieren llamarlo así, o emociones negativas, al final de cuentas, todo este tipo de cóctel de emociones son las que le dan el sentido, ¿no? Les dan la emoción, les dan esa sal, el chilito y el limón a la vida que necesitamos, para que pueda haber pues esa incertidumbre positiva, esa emoción, ¿no? De conectar con aquellas emociones y poder aprender de ellas, claro, ¿no? De aprender de las emociones positivas, pero también aprender mucho, Yo siempre he dicho que se aprende más de lo negativo, de lo malo que podemos así llamarle, porque al final de cuentas sabemos que todo en esta vida es aprendizaje. De nosotros dependerá si queremos ver esas experiencias, esos malos momentos como algo trágico, como algo negativo, o como algo que nos está poniendo la vida para aprender de ello. En nosotros queda pues quedarnos ahí tumbados, tirados, sin levantarnos, o aprovechar esas circunstancias para fortalecer esa resiliencia, esa inteligencia emocional. Las emociones han gobernado al mundo por años y años. Imagínense un mundo sin emociones, lo que les comentaba, ¿no? Sería totalmente pues en escala de grises, blanco y negro, ¿no? Sería muy poco llamativo, sería muy aburrido, le faltaría algo. Entonces justamente esas emociones son las que pues interactúan en nuestro día a día, ¿no? Las que nos ayudan a relacionarnos, las que nos ayudan a compartir, a comunicar, ¿no? A liderar
y a manejar como tal las situaciones o conflictos que se nos puedan presentar en nuestro día a día. Y bueno, acá hay un dato interesante que me gustaría compartirles, ¿sí? Nos dice que el doctor A.K. Pradip nos dice que el 95% de las decisiones que tomamos se gestan en el subconsciente. Y bueno, el día de hoy no vamos a revisar terminología de la psicología, pero bueno, igual les comparto que el subconsciente es aquel estado intrapsíquico, es como un estado de conciencia, un estado mental, ¿sí? Como un nivel de conciencia se podría decir. Nosotros tenemos pues lo que es el inconsciente, el subconsciente y el consciente. En el subconsciente se guardan todas aquellas imágenes, recuerdos que a lo mejor no las estamos ocupando en nuestro día a día o no las estamos ocupando en ese momento, pero que se encuentran ahí guardadas, que podemos nosotros tomarlas o recuperarlas en cualquier momento que así creamos necesario. Entonces tenemos un subconsciente que pues tiene, se puede decir, tiene emociones, ¿no? Tiene información guardada. Pero el consciente, la parte consciente realmente es la que está en el aquí y en el ahora. Entonces aquí nos dice el doctor que el 95% de las decisiones que tomamos se gestan en el subconsciente. Entonces no son como tal decisiones razonadas, más bien son impulsadas. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Sabemos que nosotros normalmente en nuestro día a día pues tenemos una serie de ideas, pensamientos, metas, objetivos, trabajos, tareas que las tenemos ahí guardadas, ¿no? Entonces tenemos que empezar a considerar esto, ¿no? Que debemos ser más racionales al momento de nosotros de tomar decisiones. Entonces hay que tener mucho cuidado con las decisiones que llegamos a tomar de manera impulsiva e irracional. ¿Qué es una emoción y qué es un sentimiento? Aquí tenemos que una emoción es un estado complejo del organismo de excitación o perturbación, más o menos espontánea y que puede durar desde segundos hasta horas. Aquí tenemos la imagen de un regalo, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros llevamos un regalo y sobre todo un niño, ¿no? Que son muy expresivos, pues va a tener esa cara como de sorpresa, de emoción, ¿no? De felicidad. Entonces ahí es donde nosotros podemos decir que las emociones se están haciendo presentes, ¿no? Y esto aplica para todo, ¿no? Es lo que les decía, para cuestiones a lo mejor pues ya sean positivas o negativas, siempre va a haber una emoción, una reacción a ello. Entonces aquí tenemos que las emociones son procesos fisiológicos primarios, instintivos e involuntarios. Lo que les decía, no son razonados, simplemente pues fluyen, se dan, ¿no? De forma espontánea. ¿Para qué ayudan esas emociones? Justamente para la supervivencia, ¿no? ¿Qué va a pasar si nos encontramos ahí en el África salvaje y de repente nos aparece pues un león, ¿no? Una hiena? Pues nuestra primera reacción va a ser de miedo, de sorpresa y pues vamos a salir corriendo, sin razonar, sin preguntarnos qué va a pasar si nos quedamos ahí. Facilitan el aprendizaje, no se procesan, pueden aparecer sin que realmente se noten o se producen antes de que la mente consciente haya tenido tiempo de registrar qué ha motivado la emoción y estas son temporales. Lo que veíamos ahí dura desde unos segundos hasta unas horas. Y un sentimiento es un sentimiento cuando es la suma de una emoción más un pensamiento. Cuando hablamos aquí de pensamiento, pues ya hablamos de un razonamiento, ¿no? Algo que ya se está razonando, por lo que su base es cognitiva con un componente subjetivo. Algo objetivo con algo subjetivo, es decir, los sentimientos se deben a las evaluaciones, interpretaciones y atribuciones que hacemos de nuestros sucesos internos y externos. Aquí vemos ya la misma imagen, a lo mejor el niño un poquito más grandecito, pero aquí el niño pues ya, aparte de la emoción, pues ya está haciendo un tipo de razonamiento, cual a lo mejor se pregunta, ay bueno, ¿por qué me están dando este regalo? ¿No? Si me he portado mal, ¿no? Entonces, ¿será que me quieres mucho? ¿Será que, no sé, están ahí jugando alguna trampa, algo chueco? Entonces ya empieza a razonar las cosas. Entonces tenemos que una emoción se transforma en un sentimiento a la medida que uno toma conciencia de ello. Pues ahí yo les comparto a lo mejor algo que podemos encontrarnos en nuestro día a día, ¿no? Una emoción tal vez puede ser un enojo, ¿no? De repente sabemos que nos podemos enojar por varias situaciones o con varias personas, ¿no? De repente a lo mejor en un día malo que tuvimos en el trabajo, pues encontramos que
que una persona nos contestó de mala manera, ¿no? Que nos aventó las cosas, porque a lo mejor la otra persona estaba pasando por un mal momento, ¿sí? Nosotros lo percibimos como algo negativo, como algo malo en ese momento, y pues nos enojamos, ¿no? En ese momento sentimos la emoción de enojo, pero ¿qué va a pasar? A lo mejor tiempo después de un día, una semana, ¿no? Si nosotros seguimos dejándonos con esa emoción negativa de enojo, podemos llegar a razonarla, ¿no? Un poquito más y decir, bueno, sí, es que esta persona ya tiene bastante tiempo que había sido así conmigo, ¿no? Y empiezas como tal a asociar esta parte emocional con algo del pensamiento, del razonamiento. Y este enojo puede llegarse a convertir en un sentimiento de odio que puede perdurar por mucho, mucho, mucho tiempo. Aquí tenemos algunas emociones que me gustaría que pudieran tratar de interpretarlas, ¿sale? Tenemos aquí lo que son las emociones básicas. ¿Cuáles son las emociones básicas? No se puede decir que de aquí se desprenden todas las demás. Ustedes podrían decir que hay muchas más, pero bueno, esas serían como las básicas. En la parte de arriba tenemos lo que es la emoción de vergüenza, ¿sí? Del lado derecho tenemos lo que es la emoción de desagrado, ¿sí? En la parte de abajo tenemos la emoción de sorpresa, ¿sí? En la parte morada tenemos la emoción de tristeza. Tenemos en la parte naranja la emoción de enojo, ¿sí? Y tenemos acá lo que es en la parte azul, pues la emoción de felicidad. De aquí se desprenderían todas las demás. Cuando nosotros no tenemos un adecuado manejo, control de estas emociones, ¿sí? Pues puede haber consecuencias, puede haber cosas que nosotros podamos llegar a sentir o a percibir de manera ya sea psicológica o física. Dentro de los síntomas psicológicos, pues tenemos lo que es pues sensaciones de vergüenza, ¿no? De miedo, de ser juzgados, de ser rechazados, ¿no? Que al final de cuentas estos síntomas que podemos llegar a sentir de manera psicológica, pues nos pueden estar afectando, ¿sí? De mayor e intensidad manera. El hecho de hablar nosotros de las emociones, de la psicología, pues se vuelve un poco más complejo, ¿verdad? Porque muchas veces pues nos cuesta trabajo interpretar o leer esta sintomatología, ¿no? Que puede llegar a tener la persona. Hay personas que a lo mejor tienen un poco más de control emocional, ¿no? Y que pueden ocultar, que pueden manejar, gestionar adecuadamente pues sus pensamientos, sus sentimientos, pero hay personas que les es más difícil poder hacer esto. Pero al final de cuentas siempre hay ese sentimiento, sí, de malestar. Y en los síntomas físicos pues tenemos que también, ¿no? Mal manejo, gestión de las emociones, puede haber tensión muscular, puede haber frecuencia cardíaca alta, dificultades respiratorias. De todo este mal manejo de las emociones puede haber consecuencias como lo que es el estrés, ¿sí? Pues nos puede paralizar y bloquear, nos puede hacer que tengamos deficiencia en la toma de decisiones, que tengamos baja autoestima, que tengamos desconfianza, falta de autocontrol y que tengamos mucho conformismo, ¿no? Esta parte de repente de que no logramos, ¿no? Pues conectar con nuestras emociones, de gestionarlas, de ocuparlas a nuestro favor y no en nuestra contra, pues de repente nos llegan a dejarnos en nuestra zona de confort, ¿no? Conformarnos pues con todo lo que tenemos, con todo lo que nos está pasando a nuestro alrededor, y pues dejamos de empujar, de presionar, de seguir, ¿no? Y de buscar pues lo que realmente le da sentido a nuestra vida. Uno de los sentimientos más complicados, más difíciles, más arraigados que puede llegar a tener una persona es el sentimiento de culpa, ¿sale? Este sentimiento de culpa actúa como una rumiación, ¿no? Esta parte de constante repetición, ¿no? De uno tras otro, ¿no? De un pensamiento constante, cíclico, que nos afecta en mayor medida en nuestro día a día, ¿no? Cuando tenemos este sentimiento de culpabilidad, ¿no? Y no lo externamos con alguien, no lo sacamos, no lo guardamos, pues nos lo va a estar recordando justamente el subconsciente o el inconsciente. Constantemente nos va a estar diciendo, nos va a estar recordando aquello, ¿sí? En lo cual pues estamos con ese sentimiento de culpabilidad.
nos va a provocar deficiente regulación emocional, la baja autoconfianza, ¿sí? El perfeccionismo, y nos va a tener también pues un poco de baja autoestima. Entonces es uno de los sentimientos que normalmente se encuentran más fácilmente y seguidamente en las personas. Entonces igual este sentimiento de culpa se da por un inadecuado manejo, control, gestión de nuestra inteligencia emocional. Cuando las emociones no se expresan, el cuerpo habla, ¿vale? Muchas veces creemos que el hecho de que nosotros pues no digamos las cosas, no las guardemos, porque al final nadie se va a dar cuenta, ¿no?, de lo que pensamos, de lo que hicimos, de lo que sentimos. Creemos que pues podemos sobrellevarlas, ¿no?, ocultarlas de buena manera, y sabemos que esto es imposible, ¿no? Realmente cuando nosotros no decimos las cosas, siempre créanme que el cuerpo va a buscar la manera de poder expresarlas. Ya sean y va más enfocado justamente con las emociones que nos causan algún tipo de conflicto emocional, ¿no? Este tipo de pues como de malestar que por el hecho de nosotros de sentirlas, ¿no?, de revivir esa emoción y procesarla, llevarla al pensamiento, pues nos causa esta sensación de incomodidad. Entonces muchas veces preferimos pues no sentirlas, no pensarlas, pero les digo, al final de cuentas todas estas emociones y pensamientos pues van a terminar para mal. Y bueno, aquí tenemos que la inteligencia emocional como tal, siempre, no sé si ustedes han visto que siempre va relacionada a lo que es el corazón con el cerebro. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso, no? ¿Por qué siempre se relaciona el cerebro con el corazón, no? Ustedes dirían, pues ¿dónde realmente se encuentran las emociones, no? ¿Se encuentran realmente en el corazón las emociones? ¿Sí? Muchos hemos creído, ¿no?, que cuando sentimos algo nos agarramos el corazón y todo eso. Pero pues realmente sí, si nos vamos ya a una base científica, pues encontramos que realmente el que interpreta todas las emociones, las sensaciones, es el cerebro. Entonces, como tal, en el corazón se ven reflejadas estas emociones. ¿Por qué? Porque aumenta la presión arterial, ¿no?, la adrenalina, neurotransmisores, neuroquímicos, que nos van a ayudar justamente a interpretar todo lo que estamos sintiendo, viendo y escuchando. Pero entonces al final de cuentas, pues esta imagen o el hecho del corazón con el cerebro, pues siempre nos va a dar la interpretación, ¿sí?, de que la inteligencia emocional no solamente está relacionada con las emociones, sino también con el razonamiento que le damos a ellas para poder gestionarlas de manera adecuada. Entonces eso es lo importante, que nosotros podamos pues gestionar justamente nuestras emociones, nuestros pensamientos, ¿no?, darles un sentido, un origen, ¿no?, una dirección, y que no sean las emociones las que nos dirijan a nosotros. Entonces hay que ser muy conscientes. Para poder desarrollar una buena inteligencia emocional debemos ser muy conscientes y tenemos que trabajar muy duro en nosotros mismos primero, para que podamos nosotros pues llevar a cabo una buena inteligencia emocional y poder aplicarla con las personas que nos rodean. Entonces, ahorita con lo que es el tema de inteligencia emocional, el objetivo es tomar conciencia de nuestras emociones, comprender los sentimientos de las demás personas, tolerar las presiones y frustraciones de la vida cotidiana, desarrollar nuestra capacidad de trabajar en equipo y adoptar una actitud empática y social, que nos brindará más posibilidades de desarrollo profesional y personal. ¿Qué expectativas tienes tú de un curso de inteligencia emocional, ¿no? ¿Qué es lo que esperas ver? ¿Qué es lo que esperas llevarte? ¿Qué es lo que esperas encontrar, ¿no? Me hubiera gustado que me compartieran esas experiencias, pero bueno, en esta ocasión lo vamos a hacer así, y si en algún momento a alguien más adelante le gustaría compartir eso, pues están los canales abiertos. Y bueno, vamos ahorita a revisar un poco de los antecedentes de la inteligencia emocional. Aquí tenemos que cuando estaba Charles Darwin, ¿sí?, fue uno de los pioneros, fue uno de las principales personas que empezó a utilizar el concepto de inteligencia emocional, ¿sí? Sabemos que su trabajo se basa en el estudio de los animales, ¿no?, tanto en comportamiento individual como en comportamiento social, de comunidad, señalando sus trabajos la importancia de la expresión emocional para la supervivencia y la adaptación.
No sé si ustedes recuerdan que decían que los animales más fuertes son los que sobreviven. Entonces sabemos, aquí les puse igual la imagen de los chimpancés, de los monos, ¿sí? Porque ellos son los animales que, bueno, así como la mayoría, pero estos animales como tal se agrupan en manadas, ¿no? Pareciera que forman como tal una comunidad en la cual pues están destinados roles, ¿no? Roles ahí en su comunidad, pues tienen actividades para buscar alimentos, ¿no? Para tener actividades pues ya a lo mejor más relacionadas con el cuidado de los demás chimpancés, ¿no? Y tiene que haber, claro, un macho alfa que es el que predomina y es el que está a cargo de la manada, ¿sale? Y bueno, sabemos que este macho alfa, aparte de tener pues notoriamente a lo mejor más capacidad física que los otros chimpancés, ¿sí? Porque por estatura, por fuerza, ¿no? Esta parte también juega mucho la parte emocional. El hecho de que él pueda sobrellevar, gestionar, ¿no? Pues relacionarse de una específica manera ante los demás chimpancés, pues también eso es fundamental para que él pueda establecerse como el macho alfa de la manada. Entonces aquí vemos que las emociones juegan un papel primordial justamente en el hecho de cómo nos relacionamos nosotros, ¿sí? Con los demás integrantes de una comunidad. Thorndike en 1920 hace uso del término inteligencia social para describir la habilidad de comprender y motivar a otras personas. Esto es súper importante y me gustaría que nos quedáramos con esto, ¿sí? Motivar a otras personas, comprender y motivar a otras personas. Eso es súper importante, es lo que les decía. Tal vez en un primer momento es importante que nosotros sepamos, pues, observarnos, ¿sí? Estar al pendiente de nosotros mismos, de poder entendernos, comprendernos de manera, pues, más compleja, entera que se pueda, ¿sí? Porque si nosotros no hacemos este trabajo con uno mismo, ¿sí? Si no ejercemos práctica constante para poder observar, tener esta conciencia, ¿no? de nuestras emociones, de nuestros comportamientos, de nuestros pensamientos, de nuestras reacciones, de nuestros hábitos, ¿sí? Pues no vamos a llegar a comprender, ¿sí? Pues a las otras personas, ¿sale? Una vez que nosotros entendamos cómo funcionamos, ¿sí? Cómo trabajamos nosotros como seres humanos, en nosotros mismos podemos llegar a comprender, ¿sí? cómo es que las otras personas también reaccionan ante los estímulos, ya sean internos o externos. Entonces aquí nos dice que Thorndike, ¿sí? Definió la inteligencia social como la habilidad para comprender y dirigir a los hombres y mujeres a actuar sabiamente en las relaciones humanas. Entonces sí es importante que nosotros veamos aquí la diferencia de la inteligencia emocional a la inteligencia que conocemos como CI, ¿no? Que el CI como tal es un número que tal vez en ciertas actividades, ¿no? en ciertos trabajos, pues puede ser muy funcional. Pero por más una persona que tenga un CI extremadamente alto y no tiene una adecuada gestión de sus emociones y por ende no va a tener una adecuada gestión de comprender e influir sobre las emociones o decisiones o pensamientos de las otras personas, pues va a ser muy complicado que pueda llegar a desarrollarse tanto personalmente como profesionalmente. Aquí tenemos a David Wechsler, ¿sí? Que en 1940 describe la influencia de los factores no intelectivos sobre el comportamiento inteligente. Entonces, ya como ustedes han visto ahorita, con el paso del tiempo se ha ido como definiendo, ¿no? Se ha ido puliendo un poquito más el concepto de inteligencia emocional. Y Howard Gardner, en su teoría de las inteligencias múltiples, pues habla aquí ya que ya nos dice que no solamente había un tipo de inteligencia como a lo del CI, sino que había inteligencia visual, musical, deportiva. Entonces vemos que hay muchas inteligencias. Y bueno, aquí tenemos que Goleman en su libro Inteligencia Emocional habla de las siguientes habilidades. Goleman pues es un autor del libro de Inteligencia Emocional que ha tenido mucho renombre. Nos da los siguientes puntos que son primordiales para que nosotros podamos como tal tener una comprensión total de la inteligencia emocional. El primer punto es tener una conciencia de sí mismo y de las propias emociones y su expresión. Tenemos que tener una autorregulación, un control de impulsos, control de la ansiedad, diferir de las gratificaciones,
regulación del estado de ánimo, motivación, optimismo ante las frustraciones, una empatía, confianza en las demás y artes sociales. Dice, la habilidad de hacer una pausa y no actuar por el primer impulso se ha vuelto aprendizaje crucial en la vida diaria. ¿En cuántas ocasiones no nos hemos arrepentido, ¿no?, de poder de decir las primeras cosas que se nos vienen a la mente, de reaccionar sin poder pues hacer una pausa para ver si realmente es conveniente lo que vamos a hacer o no va a ser conveniente? Cuando nos encontramos en un punto límite de nuestra capacidad de manejo, de control de estrés, pues viene esto, ¿no? De repente pues nos prendemos, nos calentamos, nos enojamos y empezamos a actuar, ¿sí?, sin razonar las cosas, ¿no? Las emociones se apoderan de nosotros y son ellas las que toman las decisiones. Entonces, es esto, ¿no? Pareciera que es fácil, pero créanme que no es fácil, como lo veíamos en la frase también de Aristóteles en un primer momento, de que pues, enojarse con la persona correcta, en el momento correcto, con la intensidad correcta, pues eso no es fácil, ¿no? Entonces, pues hay que saber, hay que tener una práctica constante, ¿no? El hecho de desarrollar la inteligencia emocional, créanme que no se da de un día para otro, no se va a dar en un curso, pero lo que sí se puede hacer es empezar a fomentar y desarrollar esa inteligencia emocional. Entonces requiere tiempo, requiere trabajo, requiere esfuerzo, sí, pero todo en esta vida se puede desarrollar, siempre y cuando le dediquemos tiempo y esfuerzo. ¿Qué es la inteligencia? ¿Sale? Ahorita vamos a hablar de lo que es la inteligencia a nivel general, no de la inteligencia emocional. ¿Qué es inteligencia? Nos dice que es la capacidad de mantener una constante adaptación de los esquemas del sujeto al mundo que lo rodea. Dichos esquemas son las representaciones que posee o construye el sujeto del entorno, ¿sí? En pocas palabras, nos dice que la inteligencia es la capacidad para adaptarnos a las diferencias, a los cambios constantes que podemos llegar a encontrarnos en nuestro día a día, en nuestro entorno, ¿sí? Adaptarnos requiere de una inteligencia, y volvemos a lo que decía Darwin, ¿no? La adaptación en los animales, pues es un privilegio, porque solamente las personas más fuertes que se adaptan son las que van a sobrevivir. Entonces la adaptación es la que nos va a permitir, ¿sí?, encontrar soluciones, ser creativos, ¿no?, y poder buscar alternativas que nos permitan pues crecer, desarrollarnos, ¿sí?, y superarnos día a día. La inteligencia, nos dice Jean Piaget, que la inteligencia es lo que usas cuando no sabes qué hacer. Exactamente, ¿no? Esa adaptación que nos hace pues buscar alternativas, ¿sí?, confrontar con los factores externos e internos del propio sujeto. Entonces ya vimos ahorita lo que es la definición de inteligencia, pero ¿qué es la inteligencia emocional? Entonces hay una definición que me gusta mucho en lo personal, que es de la Fundación Paz, ¿sí? Nos dice que es una herramienta fundamental para resolver los problemas cotidianos de comunicación y convivencia, también para vencer lo que es nerviosismo, el miedo a hablar en público, a las situaciones de evaluación y muchas otras situaciones difíciles. ¿Sale? Tenemos que es la capacidad que necesitamos desarrollar todas las personas para evitar que la timidez, la inseguridad, la baja autoestima o diferentes problemas emocionales de nuestra vida disminuya nuestro rendimiento mental. Tenemos también otra definición de Daniel Goleman, ¿sí?, que nos dice que la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer las emociones tanto propias como ajenas y de gestionar, ¿sí?, nuestra respuesta ante ellas. Las podemos definir como el conjunto de habilidades que permiten una mayor adaptación, ¿sí?, de las personas ante los cambios. Entonces esto es súper importante, que podamos en un primer momento, lo importante aquí es que nosotros reconozcamos, ¿sí?, que seamos lo suficientemente conscientes para reconocer y aceptar, lo suficientemente valientes para poder aceptar qué emoción es la que está predominando en nosotros. Que la reconocemos, que somos capaces de reconocer esa emoción, pues ya podemos empezar a gestionarlo. Pero si no la reconocemos, si no nos prestamos el tiempo, el esfuerzo por reconocernos, no podemos trabajarlo. Entonces una vez que la reconocemos, podemos gestionarla y podemos nosotros preparar la mejor respuesta, ¿sí?, para aquello que nos está provocando ese malestar emocional. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Se nace o se desarrolla esta inteligencia emocional? A ver, díganme, ¿qué creen? ¿No?
¿Ustedes creen que hay personas afortunadas que ya nacen con esta inteligencia emocional? Porque pareciera así, ¿eh? Me he encontrado con muchas personas que dicen, oye, pues es que yo no tuve el privilegio de haber nacido con una inteligencia emocional como la tuya, o como la de aquella persona, ¿no? Como la de mi compañero, como la de mi hermano. Entonces, muchas personas creen o se quedan con ese pensamiento de que tal vez ellos no fueron privilegiados por haber nacido con esa inteligencia emocional. Pero, pues, ¿ustedes qué dicen? ¿Se nace o se desarrolla con ella? ¿No? Y bueno, aquí tenemos lo que es una diferencia, ¿sí? Lo que es un talento de una habilidad. Se dice que nosotros, sí, es verdad, nacemos con ciertos talentos, ¿no? Con ciertas capacidades, ya sea por herencia, ¿no? Muchas veces de nuestros padres, ¿sí? Que es más fácil que nosotros tengamos un talento que otro. O sí podríamos decir que en cierta parte se nace con esa inteligencia emocional. Pero no hay que quedarnos con eso. Les comparto, ¿sale? Cuando nosotros nacemos con un talento, ya sea pues el hecho de a lo mejor tener una buena inteligencia emocional, a lo mejor un talento artístico, músico, deportivo, cultural, ¿no? ¿Qué va a pasar? O sea, del talento nadie nos va a quitar de que nosotros tengamos un talento innato. Pero si la diferencia radica en que a esa persona a lo mejor no gusta, no es de su interés, desarrollar ese talento porque tiene pues otros gustos, ¿no? Otras metas, otros objetivos, pues ¿qué va a pasar con ese talento? Que por el hecho de nosotros a lo mejor de no interesarnos en él, de no practicarlo, pues ese talento se va a ir apagando, se va a ir cayendo. Y del otro lado de la moneda pues tenemos que una habilidad es todo aquello que se practica, todo aquello que requiere un duro trabajo de por medio. Puede que a lo mejor yo, Omar Rojas, no haya nacido con el mejor talento del mundo, no nací con el talento de a lo mejor de correr, ¿no? Yo soy pésimo para correr, pues se me van chuecas las piernas, ¿no? Me canso rápido y toda esta parte, ¿no? En algún momento voy a creer que pues no tengo el talento para ser un buen deportista, pero si de repente es más grande, ¿no? Es más grande mi sueño, mi meta, mis ganas de realmente ser un buen deportista, independientemente si tengo talento o no, de mí va a depender, ¿no? ¿Qué tanto puedo llegar a crecer y a desarrollar esa habilidad? Entonces aquí es donde radica justamente esta diferencia. Entonces el talento se nace, sí, se nace, pero se puede apagar si no se practica. Y si uno no nació con ese talento, pero son más sus ganas que otra cosa, pues créanme que se puede llegar a desarrollar, ¿sí? Tal vez va a tardar más tiempo, va a tardar mucho esfuerzo, va a tener mucho esfuerzo, pero se va a llegar a alcanzar, ¿sí? Y pues se va a hacer notorio. Entonces esto mismo aplica para la inteligencia emocional. Y pues bueno, esto se los dejo, ¿sale? Igual de tarea para que nos quedemos pensando qué estamos haciendo, qué talentos tenemos y qué habilidades queremos llegar a desarrollar. Entonces aquí tenemos lo que es la habilidad y bueno, les dejo esto, ¿no? Que la inteligencia emocional se puede llegar a desarrollar tanto como nosotros queramos. Si queremos desarrollarla poquita, pues poquita, vamos a hacer poquito esfuerzo y vamos a dedicarle poquito tiempo. Pero si queremos fortalecer, ejercer, fomentar, ¿no? Erigir una muy buena inteligencia emocional, pues de ustedes va a depender, ¿no? El tiempo y el esfuerzo que le asignen. Y bueno, aquí tenemos una frase del célebre Will Smith, que no va relacionada con lo que pasó apenas del cachetadón que dio, es que ver con eso. Pero sí, anteriormente he hecho una frase que en lo personal la he tomado mucho en cuenta y bueno, me gustaría compartirla con ustedes. Nos dice que la diferencia entre talento y habilidad es uno de los conceptos peor entendidos. Para las personas que están tratando de sobresalir, que tienen sueños, que quieren hacer las cosas, el talento lo tienen naturalmente. La habilidad solo se desarrolla a través de horas y horas de dedicarte a tu actividad. Un dato curioso, una investigación realizada a nivel mundial por The Consortium for Research on Emotional Intelligence in Organizations arrojó un resultado sorprendente y vinculado a nuestro cociente de éxito. El mismo se debe a un 23% a nuestras capacidades intelectuales y un 77% a nuestras aptitudes emocionales. La inteligencia, en pocas palabras, es la forma en cómo percibimos, respondemos y adaptamos
ante los estímulos internos y externos. Entonces es importante que tengamos muy en cuenta esto, ¿no? Cómo percibimos, respondemos y adaptamos ante los estímulos internos y externos. ¿Sale? Dentro de los estímulos externos pues tenemos pues, lo que son las malas noticias, los problemas cotidianos, los desafíos, las circunstancias, las relaciones sociales, las relaciones laborales, ¿no? Todos estos estímulos que al final de cuentas nos están provocando una presión, ¿sí? Un malestar emocional y que muchas veces nos llega a sobrepasar. Todo esto anudado también a los estímulos internos, ¿no? Lo que es el miedo, el fracaso, al qué dirán, a la vergüenza, al duelo que estamos pasando, al mismo éxito, ¿no? Cómo sobrellevamos el éxito, ¿no? De repente hay muchas personas que pues tienen miedo de no alcanzar el éxito, ¿sí? Pero también hay muchas personas que tienen miedo a alcanzar el éxito y no poder sobrellevarlo. Todo esto va también muy, muy relacionado con lo que es la percepción. La percepción juega un papel súper, súper importante, ¿no? La percepción nos dice que es el mecanismo individual que realizan los seres humanos, que consiste en recibir, interpretar y comprender las señales que provienen desde el exterior, codificándolas a partir de la actividad sensitiva. Aquí hay un claro ejemplo, ¿no? La percepción es individual, es subjetiva. Cada quien la va a determinar y ver desde su punto de vista donde se encuentre. Pues aquí tenemos a dos personas que se encuentran en lugares diferentes, ¿sí? Será un 6 o un 9, ¿no? Uno puede decir y asegurar que es un 6, el otro puede decir que es un 9. Y bueno, aquí dice, el tigre y la pantera son animales inofensivos, en cambio las gallinas y los patos son animales peligrosos. Decía una lombriz a sus hijos. Todo es cuestión de percepción. Entonces podríamos decir, el tigre y la pantera son animales inofensivos, y nosotros podríamos decir, no, para nada, el tigre y la pantera son animales muy peligrosos, son peligrosos. En cambio las gallinas y los patos, esos sí son inofensivos, ¿no? Eso lo podríamos decir nosotros, pero pues aquí estamos hablando de una mamá lombriz. Entonces todo es cuestión de percepción, de cómo vemos las cosas. ¿Qué es una conducta? Se denomina como un comportamiento a todas aquellas reacciones que tienen los seres vivos en relación con el medio en el que se encuentran. ¿Qué conductas son las que nosotros estamos pues ejerciendo, ¿no? ¿Qué conductas estamos teniendo en nuestro día a día? ¿Y cómo estamos reaccionando ante las circunstancias? ¿Qué es adaptación? Veíamos que es un proceso mediante el cual un individuo o grupo de individuos cambian su comportamiento para ajustarse a las reglas o normas que imperan en el medio social. Como un camaleón, ¿sale? Literalmente. Se va a adaptar, ¿sí? Se va a pegar de acuerdo a su medio ambiente. Tenemos aquí que es un ser biopsicosocial. Tenemos un concepto que fue establecido por un médico psiquiatra, George, ¿sí? En el año 1977, ¿sí? En el cual nos dice que un paciente dejó de ser objeto para convertirse en sujeto. Un ser humano no únicamente está estructurado únicamente de la parte biológica, sino que también tiene la parte psicológica y social. ¿Qué son las instancias psíquicas? Me gustaría, igual, esto es un tema bastante complejo, pero igual, les dejo aquí una pequeña embarradita. Igual, si gustan ustedes, pues indagar un poquito más, pues lo pueden hacer, buscar ahí, ¿no? Les dejo el término, ¿sí? Estas instancias psíquicas, pues fueron propuestas por el famosísimo Sigmund Freud, ¿no? Uno de los mayores figuras del psicoanálisis que podemos encontrar en la literatura. Él habla del ello, yo y superyo. Nos dice que son conceptos fundamentales en la teoría del psicoanálisis, ¿sí? Con los cuales intentó explicar el funcionamiento psíquico del humano, postulando la existencia de un aparato psíquico que tiene una estructura particular. Entonces aquí nos habla, ¿sí? Que él como tal pues intentó explicar el funcionamiento psíquico de las personas, postulando estas estructuras en particular. Y bueno, aquí tenemos las instancias psíquicas, ¿sí? Que son las que componen la personalidad, ¿vale? En primer momento tenemos el ello, que se basa en el principio del placer. Es instintivo y vive en el mundo interno, ¿sale? Entonces todo aquello impulsivo, instintivo que podemos llegar a tener nosotros, ¿no? Que únicamente quieres satisfacer, que quieres tener, ¿sale? Lo demás no importa, únicamente quiero satisfacer, ¿no? Llenar este deseo. Tenemos el yo, que es el principio de la realidad, ¿no? Que es el que lidia con el mundo exterior, es pragmático, tiene una autoconservación, ¿sí? Y es el administrador de las emociones. Y tenemos también lo que es la instancia del superyo,
que va más enfocada a la socialización, a las normas sociales, a las reglas morales, a lo ideal de la perfección. Entonces aquí tenemos una imagen que creo que representa un poco mejor de lo que le estoy hablando. Sí, tenemos pues, la parte del ello, ¿no? Y tenemos al yo, que es la persona que está lidiando con todo eso, ¿no? Así cuando nosotros nos encontramos de repente ahí filosofando, ¿no? Pensando, pues ahí en las cosas de la vida, pues nos encontramos con este dilema, este calambre mental, ¿no? Que muchas veces podemos llegar a tener. Y bueno, aquí tenemos una imagen que considero que representa mejor lo que les estaba diciendo, ¿sale? Aquí tenemos al pobre Homero tratando de equilibrar la situación, ¿no? De sobrellevar, de mediar lo que le está diciendo su angelito y su diablito, ¿sale? Si pudiéramos representar de alguna manera al ello y al superyo con una imagen, pues sería justamente así, al ello con la imagen del diablito y al superyo con una imagen del angelito, ¿sale? Ese diablito que de repente muchas veces pues nos habla así, ¿no? Cuando estamos tranquilos haciendo nuestras actividades, de repente puede llegar y te dice, oye Homero, pues ya deja de trabajar tanto, te mereces unas cervecitas, vámonos ya, mejor ya luego terminas, no pasa nada, ¿no? Tú te mereces tus cervecitas, mira qué rico, y empieza a meterte la idea, ¿no? Y de repente, pues Homero puede decir, sí, tienes razón, vámonos, ¿no? Pero de repente entra el super yo y te dice, no, tranquilo Homero, no, estás trabajando, acuérdate que tienes que entregar tu reporte, ¿no? Tienes que entregar tu trabajo. Pues recuerda que tienes que llevar el sustento a tu familia, ¿no? Que tienes que trabajar, no puedes quedarte así sin trabajo. Entonces empiezan como a regular un poco esta situación Homero y decir, tienes razón, pues es que también tiene un poco de razón el ello, pero también tiene razón el super yo. Entonces Homero es la parte que va a empezar a regular todo ese tipo de conflicto y calambres mentales. Entonces, pues bueno, así es como realmente funcionamos según la teoría de Sigmund Freud de las instancias psíquicas. Y bueno, ya para cerrar la plática del día de hoy, les dejo esta frase, ¿sale? Tu miedo termina cuando tu mente se da cuenta que es ella la que está creando ese miedo. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque la mente se puede convertir en nuestro mayor amigo, en nuestro mayor aliado o en nuestro peor enemigo, ¿sale? Ella va a crear, interpretar, pues todo lo que le demos de información, ¿sale? Ella va a crear nuestra realidad. Si empezamos a abrirle la puerta, si empezamos a dejar que entren más sentimientos, pensamientos negativos, pues es lo que va a crear, ¿sale? Entonces hay que empezar a gestionar muy adecuadamente esos sentimientos, emociones que no nos están dando, no nos están aportando a nuestra vida. Y empezar a aportar y a meter sentimientos, emociones y pensamientos que le sumen como tal a nuestra vida, a nuestro progreso, a nuestro desarrollo personal y profesional. Les agradezco a todos su tiempo en este día, por esta plática. Esperemos que haya sido de su interés, de su gusto. Es un tema, realmente este tema de inteligencia emocional es un tema bastante amplio. Sin embargo, ahorita por cuestiones de tiempo, lógico, pues lo hicimos muy resumido. Y bueno, esperemos más adelante poder implementar este taller de manera presencial con todos ustedes para que se les pueda otorgar aquellas herramientas y técnicas que están relacionadas con el manejo, ¿no? De aquellas situaciones estresantes, ¿no? Y que nos ayuden a fomentar como tal un nivel de autoconciencia, de autocontrol sobre nosotros mismos. Técnicas como lo que es el mindfulness, ¿no? Como el neurofocus, que nos ayudan bastante para poder fomentar y desarrollar nuestra inteligencia emocional. ¿Salen? Les deseamos un excelente día. Hasta luego.